Bueno, ahora vamos a ver este video del canal de Vite, que es un canal evangélico, creo, sobre el juicio de Jesús ante el Sanedrín y ante Pilato. O sea, el momento en donde lo juzgan, le sueltan eso de que eligen entre Barrabás y Jesús para ver que se lo lleven y lo crucifican, etcétera, etcétera. Ya conocen la historia. El momento de la cruz. Jesús, el hombre inocente, es arrestado en medio de la noche y acusado por los líderes religiosos de su propio pueblo. Luego es entregado a un gobernador romano que, aunque reconoce su inocencia, lo condena a la forma de ejecución más brutal de su tiempo. Este es el corazón de nuestra fe. Jesús fue a un juicio con Dios y terminó siendo castigado en nuestro lugar, el justo por los injustos. No, además que Jesús se entrega, él no es que lo ejecuten, él se sacrifica, ese es el punto. Pero como lo conocemos también, a veces corremos el riesgo de pasar por alto la belleza y el horror de los detalles. Lo asumimos como una... Dale, Jackson, cuídate pues. Igual, vamos a ver esto y nos vamos para el coño también nosotros. acto de traición y odio, y lo es. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en la cruz, no solo como un juicio divino, sino también como un juicio romano? ¿Cuáles fueron los engranajes legales y políticos que comenzaron a girar a toda velocidad para producir el resultado de la crucifixión? Al ver la cruz desde una perspectiva legal, descubrimos algo asombroso. El Dios de justicia, fuente de toda ley y orden, llevó a cabo el acto de justicia más grande del universo a través de un acto profundamente injusto, todo a manos de dos de los sistemas legales más avanzados de la historia. En 5 ideas clave, revisemos la historia de cómo la ley humana falló para que la gracia divina pudiera triunfar. Tampoco nos ponemos exquisitos, esto es sencillo. Jesús se entregó, él dijo que se iba a entregar y se entregó, eso es todo. Él, hasta podríamos decir que él incitó a Caifás para que lo metieran preso. Primera idea. El juicio de Jesús no fue un solo proceso, sino 2 juicios distintos. Comencemos quitándonos de la cabeza la idea de una sola sala de tribunal. Lo que Jesús enfrentó fue una maratón judicial nocturna, una carrera de relevos entre 2 superpotencias legales del mundo antiguo. Por un lado, tenías la ley judía, representada por el Sanedrín. Este era el Tribunal Supremo Religioso de Israel, una corte de 71 ancianos, escribas y sacerdotes, presidida por el sumo sacerdote Caifás. Su código legal no era un libro de estatutos seculares. Sumo sacerdote, 71 ancianos... Perdón, que estaba distraído aquí, que escuché esta parte, que cosa es el Sanedrín. Que la tumba de Jesús, por cierto, no sé si ustedes lo saben, supongo que sí. La tumba de Jesús es la tumba de José de Arimatea. Y José de Arimatea sí que era un miembro del Sanedrín. Era el Tribunal Supremo Religioso de Israel, una corte de 71 ancianos, escribas y sacerdotes, presidida por el sumo sacerdote Caifás. Su código legal no era un libro de estatutos seculares, sino la Torá, la ley de Dios. Su jurisdicción era teológica. Para ellos, el crimen más grande no era contra el Estado, sino contra Dios mismo. Y luego tenías la ley romana, que era implacable, pragmática, brutalmente eficiente. Representada por el gobernador Poncio Pilato, su única preocupación era mantener la Pax Romana, la paz de Roma. A Pilato no le importaban las disputas sobre ángeles, profetas o mesías. Lo único que le importaba era si alguien representaba una amenaza para el poder absoluto del César. Su ley era política, su herramienta era la espada y su objetivo era el orden. Tenemos entonces 2 mundos, 2 idiomas, 2 formas de entender la justicia. Y Jesús fue arrastrado de uno a otro. Y saben, esto es lo interesantísimo de todo lo que rodea a Jesús, que siempre tiene múltiples capas de significado. Entonces aquí vemos cómo el juicio de Jesús, que es un simple juicio, tiene que ver cómo falla la justicia divina, la justicia que se abroga divina, cómo falla la justicia civil, cómo todo esto se retuerce por la corrupción y todo ese tipo de cosas. Eso es lo interesantísimo, que tiene miles y miles de capas de significado. Primero fue sometido a un juicio religioso, una audiencia ante el Sanedrín en casa de Caifás. El objetivo aquí era encontrar una razón dentro de la ley judía para declararlo digno de muerte. La acusación que buscaban desesperadamente era la de blasfemia. Y luego, una vez que tuvieron su veredicto religioso, lo llevaron al otro lado de la ciudad,
Y bueno, también hay que decir esto, y puede que suene controversial para los creyentes, pero Jesús era un hereje y un blasfemo a los ojos del judío de esa época. Solo con declararse el Hijo de Dios, eso ya era blasfemia, una blasfemia terrible, que tenía razón, pero para los ojos del judío de esa época era blasfemo. A la fortaleza Antonia para un juicio político ante Pilato. El objetivo aquí era completamente diferente. Era convencer al poder imperial de que este hombre era un alborotador, un insurrecto, un traidor a Roma. Esta estructura de dos juicios es la clave de todo. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos necesitaban la condena del Sanedrín para justificar sus acciones ante su pueblo, pero necesitaban la sentencia de Pilato para llevarla a cabo, porque bajo la ocupación romana, solo el gobernador podía ordenar una ejecución. Fue una conspiración legal perfectamente orquestada. Pero analicemos un poco más cada uno de estos juicios. Eso nos lleva a nuestra segunda idea central. El proceso judío contra Jesús no fue simplemente injusto, fue una farsa ilegal. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Una cosa es tener un juicio injusto donde las pruebas se malinterpretan o el juez es parcial. Pero otra cosa muy distinta es tener un juicio que es fundamentalmente ilegal desde su concepción, uno que rompe las mismas leyes que pretende defender. Tampoco me extrañaría que fuera así, porque Jesús era muy popular y justo en Pascua se pone a hacer ese desastre que hizo en el templo, así que él era un tipo peligroso ya para los sumos sacerdotes. Entonces, claro, ahí ya dicen, tenemos que quitárnoslo de en medio este caballero. El juicio ante el Sanedrín fue una cadena de violaciones deliberadas a su propio código de justicia, un desprecio total por las salvaguardas que la ley de Dios había establecido para proteger a los inocentes. Pensemos para empezar en el lugar y el momento. Según las normas judías, un juicio capital solo podía llevarse a cabo en un lugar específico, la sala del tribunal dentro del templo de Jerusalén. Pero a Jesús lo juzgaron en un lugar privado, en los atrios de la casa del sumo sacerdote Caifás. No, y de noche. Además, estaba estrictamente prohibido instruir un caso criminal en la víspera del Shabbat o durante una festividad sagrada como la Pascua. ¿Por qué existían estas reglas? Para garantizar la máxima solemnidad, la transparencia pública y una deliberación sin apuros. Al romperlas, el Sanedrín no cometió un error técnico. Optó por el secreto y la prisa, actuando con un apuro que delataba. Claro, querían quitarse de encima a Jesús, pero claro, obviamente, el tipo era tan popular que temían que les hicieran un disturbio o algo, por eso lo agarran de noche. Creo que ya han habido varias ocasiones donde dicen, es que si le decimos algo a Jesús o si los atrapamos, es que nos pueden linchar, nos pueden apedrear el pueblo. ¿Y por qué mataron a Jesús? Claro, a Jesús lo matan por blasfemia. Bueno, se le acusa de blasfemia y de sedición, porque claro, él se abroga a ser el rey de los judíos. Y claro, ser una autoridad en Israel, más allá del más grande que el Papa, que el emperador de Roma, eso era algo que no se podían permitir, y claro, pero lo condenan es por blasfemia. Sus intenciones. Pero la corrupción más profunda se vio en el manejo de la evidencia. El tribunal no se sentó a escuchar pruebas para determinar la verdad. Su propósito era otro. Como dice el Evangelio de Marcos, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaron. R.C. Sproul analiza el lenguaje original de este pasaje y su conclusión es escalofriante. El griego implica que buscaban intencionalmente algo para condenar a Jesús por un delito capital. Claro, es que tenemos que entender primero eso, desde la perspectiva romana. Oye, si viene el sumo sacerdote del templo y me dice, oye, este tipo Jesús es un tipo peligroso que puede provocar una revuelta y ahorita estamos en Pascua y esto está lleno de gente y se puede armar un peo muy malandro, tienes que quitártelo de en medio, que va a ser Pilato. Obviamente lo hace. Lo hace y ya está, porque claro que es un judío más en comparación con todo lo otro. Y Jesús hacía cosas y decía cosas que eran consideradas blasfemias. Más de una vez lo quieren apedrear en el Evangelio, pero él siempre se escapa. Y él no se escapa en esta ocasión porque él decidió
que se iba a entregar, pues, porque esa es parte de su misión. Entregarse y a través de su sacrificio opera como un sacrificio de un altar, como hacen los judíos y hacen los santeros. Que él sacrifica un animal, pero claro, qué cosa es más pura, más perfecta y más digna de sacrificio que el propio Jesús. Entonces él se sacrifica por su propia mano para purgar los pecados de la humanidad. O para sellar la nueva alianza, porque él lo dice en la última cena, de que mi sangre es la nueva alianza, nueva y eterna. Era una cacería de brujas. Estaban buscando activamente testigos falsos, dispuestos a cometer perjurio, violando en el acto uno de los 10 mandamientos que juraban defender. Y aún así, su plan fracasó. Los testimonios que lograron conseguir eran contradictorios, insuficientes. Viendo que su caso se desmoronaba por falta de pruebas, Caifás recurrió a la violación procesal definitiva. Se levantó y confrontó a Jesús directamente, poniéndolo bajo un juramento solemne ante Dios para obligarlo a responder una pregunta capciosa y compuesta. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esto era una trampa. En un sistema que prohibía forzar la autoincriminación, Caifás hizo del acusado el único testigo en su contra. Cuando Jesús respondió afirmativamente, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, no como un acto de piedad, sino como una pieza de teatro judicial. Declaró blasfemia y cerró el caso. Claro, es que imagínate tú. No, bueno, es que Cristo todo es todopoderoso. Se supone que es Dios encarnado, es omnipotente. Entonces, claro, si él dice que su sangre es la alianza nueva y eterna, bueno, lo es y ya. Necesitaron más testigos porque nunca los tuvieron. Así, el juicio no fue una investigación, fue la ejecución de una sentencia que ya había sido decidida mucho antes. No, eso es evidente, se lo querían quitar del medio porque él era un peligroso revoltoso, había hecho el desastre en el templo, así que sí, obviamente. Inventar eso fue una pantomima. Y no le hicieron el juicio en condiciones por eso mismo, porque temían que hiciera otro desastre si hicieran el juicio el día siguiente, en la mañana. Que entraran a esa sala. No solo rechazaron a Jesús, sino que pisotearon la misma ley de Dios para poder matarlo. Ahora, si los judíos parecían tener todo arreglado, ¿qué papel jugó el juicio romano? Aquí viene nuestra tercera idea. Los judíos tradujeron la acusación religiosa de blasfemia a la acusación política de sedición. Aquí es donde vemos la verdadera astucia de los acusadores de Jesús. Tenían su veredicto de blasfemia, un acto gravísimo según la Torá, que se sancionaba con la pena capital. Pero se enfrentaban a un problema legal enorme. El ius gladi, el derecho a la espada, estaba reservado exclusivamente. Lo tengo, huevonao, pavete. Déjame ver. Tengo un canal de reacciones. Déjame salir de aquí. Pum. Pau. Pum. Pum. Y plágata. Memovisión HD para ti. Aquí. Listo, Memovisión. ¿Cuántos tenemos aquí en informaciones? 3 visiticas. ¡Buah! Ah, pero mira, 7% de visualización. Bien. Oye, está creciendo, estamos funcionando. Le da poderes. Sí, mira, tienen sus visiticas aquí y allá. Sí. Ayer, bla, 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 bla. Sí, por eso, Memovisión HD. Déjame buscarte el enlace. YouTube link. No, esto no es mi canal. Pum, pam. Ahora sí. Revisa si ese es el enlace. Y mira, 17 suscriptores en cuánto, en 28 días. Buah. Pero claro, son los 3, 4 primeros directos que hago en quién sabe cuánto tiempo. Pero no, está agarrando su fuerza, está agarrando su fuercita de a poco. Entonces eso, estoy ahorita en un reto de 30 días de hacer directos. Vamos a ver si puedo aguantar la pela. ¿En qué estábamos? Sí. Al procurador romano. Su veredicto no tenía poder de ejecución,
para matar a Jesús necesitaban a Roma. Y entonces ocurre el giro maestro. Sabían que si llegaban a la fortaleza de Pilato diciendo, este hombre ha blasfemado, el caso no iría a ninguna parte porque la blasfemia no era un delito Hey, por cierto, gracias Aguacate, Coco Aguacate, por suscribirte al canal, aunque no me consta. tipificado en el ordenamiento penal romano. Los asuntos religiosos judíos generaban escaso o nulo interés en las autoridades romanas. Así que hicieron algo increíblemente astuto. Reclasificaron la acusación para que fuera relevante y peligrosa para Pilato. Tomaron la identidad de Jesús como Mesías y la reformularon en un lenguaje que un político romano no solo entendería, sino que estaría obligado a tomar en serio. La acusación que presentaron ante Pilato según el Evangelio de Lucas fue: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Sí, porque tenemos que tomar en consideración que en esta época, en el Segundo Templo, había mucha gente esperando al Mesías. Pero claro, para la visión judía, el Mesías era un líder militar, un guerrero, alguien que restaurara la casa de David, que era básicamente reconquistar Israel, sacar de en medio a los romanos e instaurar un nuevo reino de Israel. Entonces, claro, que un tipo popular, querido y con don de gente como Jesús apareciera y dijera, yo soy el Cristo, es que, oye, se me va a armar una revuelta. Y de hecho, después de Cristo hubieron un montón de revueltas en Roma, en Israel. Y Roma tuvo que purgarlas y por eso fue que se destruyó el Segundo Templo. César Vidal dice al respecto: Jesús, según los sanedritas, había afirmado que era el rey de los judíos. La información no era falsa. Y claro, el ser Mesías implica ser el rey de los judíos y ser el profeta supremo de todos los profetas. Entonces, claro, complicada la cosa para Jesús si lo acusaban de sedición. Pero tampoco pasaba de constituir una manipulación maliciosa de la verdad que pretendía presentar a Jesús como un sedicioso, cuya eliminación resultaba obligada para el poder romano. Y claro, en este caso es cierto que este cargo sí que esta acusación sí no opera en sí misma, porque el propio Jesús dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que no estaba en contra de pagar impuestos y tampoco estaba en contra del gobierno de Roma per se. Porque claro, él tenía en mente asuntos espirituales, no quién gobierna qué tierra. Por eso es que tampoco conquistó Israel para los israelitas. De repente, el problema ya no era religioso, era político. Un rey local era una amenaza directa a la autoridad del César. Provocar una revuelta o insubordinación contra la magistratura era un delito de traición o sedición, castigado con la pena capital, a menudo la crucifixión. Este cambio de cargos fue la bisagra que conectó los dos juicios y obligó al poder imperial romano a involucrarse. Ahora, el relato bíblico muestra que en realidad Pilato no creía que Jesús fuera culpable, siendo que él tenía la autoridad para liberarlo. ¿Por qué no lo hizo? Aquí viene nuestra cuarta idea. El juicio romano no fue una búsqueda de la verdad, sino un acto de conveniencia política. ¿Por qué hablamos de conveniencia? Bueno, es que eso es evidente, eso es claro, por favor. Es que estábamos en Pascua, es que el contexto lo es todo. En ese momento se celebraba la Pascua, el momento en el que se celebra que el pueblo salió de Egipto y todo el pueblo de Israel se reunió en Jerusalén. Y claro, con tanta gente, hacer una ejecución pública y hacer todo este tipo de maniobras, oye, era complicado, pues. La pelota está ahora en la cancha de Pilato. Los evangelios dejan claro que Pilato vio a través de la situación casi de inmediato. Su interrogatorio a Jesús fue sobre si era rey de los judíos. Su respuesta fue: mi reino no es de este mundo. Esto lo convenció de que este hombre no representaba un riesgo real para el imperio. De hecho, Pilato declaró explícitamente que no encontraba delito en él. Sin embargo, Pilato se encuentra en una posición imposible. Hay mucha presión del pueblo alborotado por los judíos para que lo condenara. Entonces, intenta varias maniobras para quitarse el asunto de encima. Primero, al saber que Jesús era Galileo, intenta declinar el caso y enviarlo a Herodes Antipas, quien también estaba en Jerusalén. Pero Herodes, después de burlarse de Jesús,
simplemente lo devuelve sin emitir un juicio. Luego, Pilato recurre a una costumbre de la Pascua documentada en la Mishnah que permitía liberar a un reo. Le ofrece a la multitud elegir entre Jesús y un delincuente acusado de sedición y homicidio llamado Barrabás. Pero esto fue un terrible error de cálculo, como observa Vidal. Podría haber puesto en libertad a Barrabás y luego continuar el procedimiento relacionado con Jesús, considerando que no existía base para la condena y liberándolo a su vez, pero en cambio depositó en manos de la turba la decisión del caso. Claro, evidentemente, pero es lo que te digo, es que Jesús fue a Jerusalén a morirse, él se sacrificó, es eso. Entonces, claro, todo lo que digan los demás o hagan los demás involucrados tampoco es que tenga mucho peso en ese sentido. La presión de los líderes judíos y la multitud se intensifica. Es aquí donde juegan su carta final, la que pone a Pilato en jaque mate. Le gritan: Si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Esa frase, amigo de César, era una amenaza directa a su carrera y seguridad, y en ese momento el cálculo de Pilato cambia. La vida de un predicador galileo pesaba menos que su propia supervivencia política. Es aquí donde Pilato recurre a un acto de teatro judicial, el lavado de manos. Este gesto, un simbolismo de purificación ritual documentado en fuentes judías y clásicas, no era una declaración de inocencia legal, sino una ficción pública con la que intentaba separar su decisión política de su responsabilidad moral. Pero la multitud, enardecida, acepta esa responsabilidad con una de las frases más escalofriantes de la historia: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Con esa respuesta, Pilato... Mierda, tremenda frase, ¿eh? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fue así. Porque poquitos años después... porque, coño, pero tú no sabías eso, Wester. Me lavo las manos como Poncio Pilato. Claro, él agarra, se lava las manos y dice: ustedes fueron los que decidieron matar a Jesús. Yo no tengo que ver en este peo. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, ya se me olvidó, olvídenlo. Tiene la justificación que buscaba. Con su carrera asegurada y la culpa públicamente transferida, priorizó el orden sobre la justicia. Como concluye tajantemente el evangelista Lucas, entonces Pilato decidió que se le concediera a su demanda. Así, Sí, ya me acordé lo que iba a decir, que de hecho sí, el pueblo de Israel fue castigado por lo que le hicieron a Jesús. Hubo una revuelta pocos años después, vinieron los romanos, masacraron al pueblo de Israel, destruyeron el segundo templo y provocaron la segunda diáspora. Y es por eso que habían tantos judíos por toda Europa, porque se fueron, los expulsaron a todos de Israel y no volvieron hasta la Segunda Guerra, en su mayoría. y la justicia romana había fallado. Esto nos lleva a nuestra quinta idea, que concluye con una mirada divina sobre todo este caos legal. La soberanía de Dios usó el colapso total de la justicia humana para ejecutar su perfecto plan de justicia divina. El jurista romano Ulpiano definió la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Después de este recorrido, la conclusión es ineludible: Cristo no recibió justicia. Su proceso estuvo plagado de arbitrariedades y la máxima injusticia fue condenar a muerte a un inocente, a Eso es correcto, sí, claro, fue un procedimiento injusto. sabiendas de lo que era. Pero para nosotros, como cristianos, la historia no termina ahí. Este fracaso monumental fue al mismo tiempo el cumplimiento perfecto del plan divino. La corrupción del Sanedrín y la cobardía de Pilato no tomaron a Dios por sorpresa. La injusticia del juicio fue el mecanismo a través del cual se logró la justicia de nuestra salvación. Jesús tuvo que ser declarado legalmente culpable bajo la ley humana para poder tomar nuestro lugar como culpables ante la ley divina. Tuvo que ser condenado como un blasfemo y un sedicioso para que nosotros, los verdaderos rebeldes contra Dios, pudiéramos ser declarados inocentes. Bueno, a ver. Claro, cuando agarran y meten preso a Jesús, la gente se caga. Él tenía sus 12 apóstoles. Judas se dice en el evangelio que Judas fue hacia el Sanedrín y le dijo a Barrabás: mira, yo te voy a llevar a Barrabás, no, a Caifás, al sumo sacerdote. Te voy a llevar a Jesús al campo de los olivos para que tú lo puedas meter preso cuando no haya gente y así puede ser en seguridad. Y Jesús va después de la última cena al campo de los olivos y ahí es donde lo meten preso.
Y por eso es que se lo llevan a la mansión, porque como que lo hacen todo con nocturnidad y alevosía. Y después de eso la gente entra en pánico. Los apóstoles se esconden y se asustan y no ven la crucifixión. Solo lo ve María y algunas mujeres más que se acercaron a estar durante la ejecución. Y 40 días después, no, claro, Jesús resucita, se reúnen y 40 días después es cuando empiezan a dispersarse por el mundo y a predicar. Bueno, y Juan, obviamente, oh, oye, Valorama, ¿qué pasa? Tú estabas aquí, no me había fijado. Buenas noches, sí. Y eso, entonces Juan, María y un puñado más de mujeres estuvieron ahí durante la crucifixión, pero fueron las únicas. Los demás se piraron, se asustaron porque, claro, si mataron a Jesús, que era el líder, ¿qué les iba a pasar a ellos? Pero claro, resucita y empieza a juntar otra vez a los apóstoles y al grupo y predica con ellos como por 40 días. Luego se va definitivamente al cielo y el Espíritu Santo lo sustituye. Y el Espíritu Santo es básicamente como el ki, que te da fuerza y te da la capacidad cristiana de superar las adversidades. Para que lo entiendas, para explicarlo mal y pronto. Y es el Espíritu Santo el que compele a los apóstoles para regarse por el mundo y para predicar. Y ahí es cuando empieza la iglesia católica propiamente dicho. Porque imagínate, Pablo recorrió Grecia y Roma. Pedro terminó en Roma. Juan creo que terminó en Chipre y creo que estuvo por Alejandría. Hay un apóstol que terminó en Turquía. Hay uno que dicen que estuvo en la India. Hay otro que estuvo por Persia y cosas así, ¿me entiendes? Y dicen que María Magdalena, que fue también discípula de Cristo, terminó en Francia. Y los mitos artúricos dicen que José de Arimatea, quien entregó la tumba de Cristo, quien tuvo la tumba de Cristo y quien tenía el Santo Grial, él terminó en Inglaterra. No, bueno, pero claro, es que claro, institucionalmente no existía tal cosa como la Iglesia Católica. Lo que pasa es que Iglesia Universal, la Iglesia Primigenia, vamos a ponerle así, Iglesia Primigenia. Porque lo de católico es una cuestión que se inventan después por cuestiones que ahorita no vienen al caso. No, obviamente, es que el Evangelio es la vida de Cristo. El Evangelio es la vida de Cristo, desde que nace hasta que se muere. Luego vienen los hechos de los apóstoles que te cuentan como, coño, marico, se murió Jesús, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos juntamos, llega el Espíritu Santo, nos da poderes y con eso empezamos a dar vueltas por el mundo. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos con los judíos o también le enseñamos a los infieles? A los infieles, a los gentiles. Los gentiles son los no judíos, básicamente. Y todo eso no estaba en Evangelion. Sí, no, nada de eso estaba en Evangelion. Quizás las palabras de Laplace, vocal de la Corte de Apelaciones de Colmar en Francia, resume bien esto. El proceso de Jesús será siempre el proceso más grande de la historia, porque es el proceso de Dios. Pero dentro del procedimiento aparece como una desgraciada improvisación en la cual la incoherencia de la forma solo puede ser igualada por la iniquidad del fondo. ¿Y tú qué piensas? ¿Ya sabías cuán injusta había sido la muerte de Cristo desde el... Claro, es que no, es que aquí no entra la justicia, porque aquí creo que lo que pasa es que la gente se mete mucho con eso. No, que murió por nuestros pecados. No. Cristo se sacrifica, no es que muere, no es que lo matan. ¿Cómo van a matar a Dios? Olvídate. ¿Cómo van a matar a Jesús? No. Él se entrega. Esa es la clave. Él se entrega. Él sabía que para purgar el pecado de la humanidad tenía que dar él su vida con amor. Él se entrega. Lo que pasa es que jugaron esos factores aparte. Pero bueno, es más o menos eso, sí. Y bueno, Jesús al final se montó en el Meca. Y bueno, eso. Interesante el video, pero es redundante en realidad, me lo pareció.